Buenos días, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Ahora 25 de septiembre de 2024. Quisiera que abordáramos una figura controversial, una figura que crea muchas confusiones y que, a decir verdad, no hay una sola respuesta, porque hay muchas interpretaciones y en todo el país es lamentable que no se haya podido unificar un criterio todavía al respecto y que esté causando situaciones procesales y de fondo que perjudican. Me refiero al plazo del 351 y 352 de los famosos 10 días para llevar un juicio oral. Este video va a ser largo, yo creo que va a ser más largo que he realizado hasta hoy. Para todos aquellos gurús del derecho que quieran respuestas rápidas en 15 segundos, este video no es. Por favor, sígale a otro video, porque aquí nos vamos a quedar un buen rato. Voy a aprovechar que tuve una hora en la cual una audiencia inicial se canceló, así que hice unas notas para ello. Muy bien. Como todos sabemos, la codificación establece que una vez aperturada la audiencia de juicio oral, se tendrán 10 días para concluirla, desde que se apertura hasta que se da por cerrado el debate. Alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene de ciencia? Bueno, primero vamos a ver algunos aspectos relacionados con ellos. Todo esto empezó porque ayer un abogado de Ciudad de México se comunicó conmigo que si podíamos enlazarnos videoconferencia para hablar de esto. Nos pusimos un buen rato a revisar jurídicamente ello, porque está llevando un juicio y se lo quieren cerrar ese juicio y él no ha terminado por varias razones de presentar sus pruebas. Y me preguntaba si sería posible que lo dejaran sin presentar esas pruebas. Y estuvimos ahí 2-3 horas, qué sé yo, y permití traer estas notas a colación. Ok, para empezar, ese plazo de 10 días, el 351, a la letra, dice: la audiencia de juicio podrá suspenderse de forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales, cuando, y ya da allí 6 fracciones, ¿no? Dentro de ellas es que no se presenten testigos, de cuestiones catastróficas y cuestiones así que ya sabemos. La cuestión primero, hay que saber distinguir bien entre lo que es una suspensión de un juicio oral y otra cosa es lo que es el diferimiento de una audiencia de juicio oral. Yo le pido paciencia a todos los expertos que están aquí en este canal, pero hay gente de todo, hay gente que va empezando, entonces también debemos hablar para ellos. Miren, cuando una audiencia está citada, por ejemplo, si fuera citada para hoy, 25 de septiembre, se llega a la audiencia y antes de que se aperture la audiencia, alguna de las partes dice: señor juez, dice que hay tribunal de enjuiciamiento. Se supone que una audiencia de juicio puede llevarse por un juez o por 3 jueces, un tribunal colegiado, pues, en 3 jueces. Aquí en Sinaloa, hasta donde yo sé, nunca se ha realizado así. Sé que en otros estados sí se hace. A mí se me hace una pérdida de recursos, porque designar 3 jueces para una audiencia de juicio, yo una vez le pregunté, cuando estaba cursando mi segunda maestría en procesal, le decía al maestro: oiga, maestro, disculpe la pregunta, pero ¿por qué 3 jueces? Y su pregunta me dice: barajas, por favor, ¿qué preguntas las suyas? 3 cabezas piensan más que una. Y dije: bueno, pues entonces mejor vamos haciendo tribunales de 5 jueces, o de 10 jueces en una audiencia de juicio, pues 10 piensan más que 3, o de 20, ya que estamos centrados, pues yo creo que con 20 jueces vamos haciendo incluso una votación ahí. Obviamente es a mi juicio una mala respuesta. O sea, es como si se dijera que un solo juez no puede valorar por sí solo llevar un juicio.
Entonces, en todos los estados del país, en todos los juicios orales, que es un solo juez, tiene menos precisión, menos validez, menos exhaustividad que donde se realizan con 3. Yo no lo creo. Pero bueno, pues eso es otro tema. El punto está en que, para empezar, ¿por qué 10 días? Uno de los grandes abogados de este país, de un penalista que dicen que nunca perdió un caso, ustedes saben quién es, una vez escuché una frase que dijo y me llamó la atención, me causó gracia, pero tiene razón en el fondo. Dice que la inmensa mayoría de quienes redactaron el Código Nacional, pues sí, eran grandes académicos, grandes escritores y demás, pero que no tenían nada de práctica. Él se atreve a decir que en su vida habían sacado siquiera un borrachito del torito, entonces no tenía nada de práctica en procesal penal. Y eso me lleva al comentario siguiente. ¿Por qué 10 días? ¿Por qué 10 días? O sea, ¿quién en su sano juicio que ha llevado alguna audiencia de juicio y que sabe lo que es, lo extenuante, lo difícil, lo complejo, lo cansado que es, en 10 días? Yo he tenido audiencias de juicio en las cuales hay más de 50 testigos, periciales, videos, y ¿tienen idea lo que es eso? Yo cuando recién empecé, hace ya algunos años, muchos años, como juez de control y juez de enjuiciamiento, yo recuerdo que muy pegado al librito, los primeros juicios, me acuerdo sobre todo de uno, empezó a las 9 de la mañana, y eran las 2 de la mañana, ya ahí estábamos todavía. Pues obviamente estábamos nada más de cuerpo presente, como en un velorio ahí, porque el cuerpo no aguanta. O sea, ya llevamos 15, 17 horas en una audiencia. ¿Qué mente aguanta eso? Pero pues bueno, con el tiempo uno va haciéndose un poquito más, con más experiencia, vamos, y le va metiendo uno la mano izquierda ahí para ir llevando estas cuestiones sin que sean... Es que ¿quién aguanta eso? Caramba. O sea, empezar a las 9 de la mañana y terminar a 2, 3 de la mañana. O sea, es hasta inhumano eso. Si ustedes se fijan, ya para los puristas de los plazos, resulta que la audiencia intermedia dice que también solo puede diferirse en una sola ocasión y por un plazo máximo hasta de 10 días. ¿Sí recuerdan eso? Pero resulta que la audiencia inicial, sabemos en la vida real, que se difiere 5 veces, 10 veces, 20 veces. El 341, segundo párrafo, dice textual: previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión, y aquí sí te dice muy claro, por una sola ocasión, y a solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia. O sea, solo una vez y hasta por 10 días. Y ningún abogado penalista, procesalista me dejará mentir de que hay audiencias iniciales y audiencias intermedias, que se difieren indefinidamente. Aquí hay una audiencia de juicio oral que lleva 19 veces diferida, más las que le faltan. Y las partes están de acuerdo, las partes lo han consensado, por X o por Y. Primero, porque faltaba que Fiscalía diera la propuesta del abreviado, lo cual duró muchísimo y se difirió, hice una vez y otra vez y otra vez. Luego, porque pidieron que se difiriera, porque querían hablarlo con su cliente, los abogados. Luego se difirió varias veces. Se difirió porque estaban buscando una reducción de la pena. Se difirió quién sabe cuántas veces. Bueno, la cosa está que dichosa audiencia, dijeras, bueno, pues ¿y qué va a hacer con esa audiencia? ¿Dejarla sin efecto y pasársela a otro juez, así como en el juicio? Porque yo sé que son etapas y cosas distintas, valoraciones distintas, pero rangos distintos no. Hay gente que cree que es más importante una audiencia de juicio oral que una audiencia inicial o que una audiencia intermedia. Las 3 fases del 211, las audiencias principales de cada uno de ellos, la audiencia inicial, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio son igual de importantes.
No crean que porque es el juicio oral, porque nos vendieron espejitos de que el juicio oral y sistema de juicios orales, no por eso es más importante el juicio oral. Lo que trato de hacer, y no estoy haciendo una analogía ni nada, pero si el juicio oral se puede, la audiencia intermedia, perdón, se difiere indefinidamente, n número de veces, aunque hay una prohibición expresa de ley que solo una ocasión por 10 días, ¿por qué la de juicio no? Yo le comentaba a este abogado, mire, una de las vertientes por donde se me ocurre que usted pudiese combatir es que hay muchos principios en este sistema. 54 principios he contado yo. Pero el esencial, el primordial, es la defensa adecuada. Y si la defensa no ha podido terminar de desahogar lo que son sus testigos por diversas razones, entonces el juez debe prelar eso. ¿Cómo va a ser más importante el hecho de cumplir con un plazo de 10 días que presentar testigos claves o pruebas claves para resolver? Si tú te vas al 20-1 constitucional, tú te das cuenta, obviamente, cuáles son los fines del principio, los fines de este sistema. Y uno de ellos es el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, que se reparen los daños, etc. Entonces, por 10 días. Yo le decía otro punto que usted puede revisar. Si usted se va al artículo 17 constitucional reformado, párrafo 3, primera y última hipótesis, se va a dar cuenta que dice muy claro, palabras más, palabras menos, de que siempre, en todo procedimiento seguido a forma de juicio, se estará prelando la solución del asunto sobre los formalismos procedimentales. Esos 10 días es un mero formalismo procedimental. E insisto, hay muchos factores. A mí me han tocado audiencias de juicio, por ejemplo, donde me dicen, bueno, es que ¿sabe qué? Uno de los testigos que es clave, sí quiere venir y sí puede venir, pero tuvo que salir, él radica en los Estados Unidos y no puede venir hasta dentro de una semana y ya se piensan los 10 días. Pero él dice que va a venir incluso con un video que quiere presentar que él tomó. ¿Y qué vas a hacer? Decirle, no, pero es que como ya no son los dentro de los 10 días, entonces pues ya no puede presentarse. De veras, por una formalidad vas a dejar el esclarecimiento y la verdad legal de los hechos. Ahora bien, hay dos vertientes. Unos jueces que tienen el criterio de decir, si yo empiezo el día 1, antes de los 10 días, yo debo tener ya desahogado todo y estar en aptitud de dictar el fallo, el veredicto. Antes de los 10 días, y si no, se declara nulo todo y pasa a otro juez, otro tribunal de enjuiciamiento. Y hay otra corriente que dice no, otro criterio que dice no, si se apertura y se suspende y antes de que pasen 10 días se reanude el juicio, se continúa y va al plazo de otros 10 días. Si dentro de esos 10 días no se agotó el juicio, pero no pasó de los 10 días, y así se la van llevando, haciendo que juicios duren meses y meses. Entonces, ¿cuál es la respuesta idónea? ¿Cuál es el criterio que se debe seguir? Yo siempre lo he dicho, tengo una frase que siempre utilizo, caso por caso. Me queda claro que más de un abogado dirá, bueno, pues es que eso sería sujetarnos a los criterios de cada juez y eso nos causa mucha inestabilidad, lo sé, y no debiese ser así, pero como no hay un criterio formado, porque resulta que hay 4 jurisprudencias al respecto, pero están encontradas entre sí incluso. Miren, vámonos por orden. En el caso que les comentaba yo a estas personas, yo diría, por un mero formalismo procedimental se podrá. Si una defensa dice, juez, ocupo más tiempo para preparar mis pruebas, se los puede negar. Se los puede negar. Yo creo que no. Y si la suspensión, que está en el 351, alguna de ellas, por causas humanas, de un testigo, lo que sea, no puede, o sea que no se pueden enfermar más de 10 días para poder continuar la audiencia, pero tampoco
yo creo que no debe hacerse dentro de los 10 días, necesariamente ceñirse esos 10 días, así como tampoco estar difiere y difiere y difiere. O sea, no difiriendo, sino alargando el juicio, nada más cuidando que no pasen los 10 días. Ni una ni otra, caso específico, caso por caso. Incluso en una de las jurisprudencias que daré lectura en un momento, allí dice esa frase. Hace toda una explicación, al final dice, sin embargo, esto deberá ser caso por caso. Entonces, y no es un asunto nimio, es un asunto fundamental el tratar sobre esto. Y además, ¿por qué ponen al mismo rasero? Es decir, 10 días. Yo, por ejemplo, ahorita les hablaba de audiencias que he tenido más de 50 testigos, muy, muy complejas. Pero también he tenido audiencias que son 5 o 7 testigos. La audiencia de juicio más rápida que he podido llevar, una audiencia que empezó a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya estaba dictado el fallo y se acabó el asunto. Pero otra, duré 2, 3 días metiéndole 12, 14 horas diarias, algo extenuante que no se le deseó a nadie, y muy forzadamente. Entonces no se puede, yo creo que se debería la legislación mencionar algo así, no sé, serán 10 días a excepción de que la naturaleza, la complejidad, el número de pruebas a presentar, las condiciones y demás vayan requiriendo un plazo más que deberá justificarse. ¿Me explico? O sea, 10 días, yo no sé, insisto, quién puso eso que nada más está perjudicando. Fíjense. Empezamos, para todos aquellos amantes de las tesis y jurisprudencias, vamos con la primera de ellas. Es una jurisprudencia con registro digital 2.027.543 de la 11ª época, que dice: suspensión de la audiencia de juicio a que se refiere el artículo 351 del Código Nacional para que se actualice su interrupción y sanción en términos del diverso 352 del mismo ordenamiento. Basta con que la audiencia no se reanude al 11º día para que todo lo actuado sea nulo y deba reiniciarse ante un tribunal de enjuiciamiento diverso. O sea, si no se reanudó durante ese plazo, todo es declarado nulo y vuelve a empezar. ¿No se han preguntado y qué pasa con todos los testigos que vinieron ya, con todos los peritos, con todo lo que ya se desahogó? O sea, la gente tiene que venir otra vez y tiene que venir a decir lo mismo si es que se acuerda de decir qué fue lo que dijo la audiencia anterior. O sea, si son 30 testigos, por ejemplo, y ya se desahogaron 29, por a poner un extremo, y faltaba uno, y no se alcanzó a desahogar por un testigo, los otros 29 tienen que venir otra vez. Pues esto es de locos, pues. En esta jurisprudencia se argumenta diciendo: los principios de concentración, continuidad e inmediación, entre otros, cimientan el sistema procesal acusatorio oral, por lo que la etapa de juicio debe celebrarse con estricto apego a los mismos, es decir, de manera continua, sucesiva y secuencial. Esta jurisprudencia no se enredó. Muy claro. Dentro de ese plazo, o se acabó por continuidad, concentración, continuidad e inmediación. Yo la verdad no creo que haya un gran afectación a la continuidad, concentración, y la inmediación tampoco, porque la inmediación tiene que llevarse ante el juez de juicio, pero no dejó lugar a interpretación. Entonces es importante que esta jurisprudencia es de octubre 23, no tiene ni el año. Entonces yo no sé qué estaban pensando cuando la sacaron, pero aquí te dice que no está dentro del 11º día, va de nuevo todo, va de nuevo. Ahora, en otra jurisprudencia de este año, de enero de 2024, la tesis con registro 2.027.957, jurisprudencia penal también, dice: audiencia de juicio oral. Si no se reanuda más tarde el 11º día después de ordenada su suspensión, el juicio se considerará interrumpido y deberá reiniciarse ante un tribunal de enjuiciamiento distinto. Y fíjense, a grosso modo, subrayé lo importante aquí. Es importante establecer
que este proceder constituye una sanción por la violación de principios de concentración y continuidad, pues la interpretación sistemática de ambas disposiciones, local y nacional, conduce a establecer que de no desarrollarse la audiencia de manera concentrada, y fíjense, todavía dice la barbaridad y abre paréntesis, no lo digo yo, abre paréntesis, de llevarse preferentemente en un solo día. O sea que estos señores de este colegiado nunca llevaron una audiencia, nunca han llevado una audiencia de juicio, yo creo. O sea, una audiencia oral en un solo día. Pero en fin, fue el comentario. Abro paréntesis donde dice, de preferencia en un solo día, o en su caso, en días consecutivos, de manera continua, sucesiva y secuencial, hasta su total conclusión. Cierra paréntesis. Fíjense bien, yo este discurso lo he escuchado mucho, pero nunca lo he visto en una jurisprudencia. Dice, implica que la inmediación del juzgador con las pruebas se fragmentó por el simple transcurso del tiempo, ya que al momento de dictar una sentencia no tendrá presente en su memoria la impresión que le causó cada una de las pruebas desahogadas. A ver, en el castellano sencillo, ¿qué quiere decir esto? Dicen en esta jurisprudencia que no debe ser más de, si fue a partir del 11º día, se vuelve a empezar. ¿Por qué? Que porque el juez no podrá recordar lo que sucedió en esas audiencias si se difiere más de ese tiempo. Entonces, pues, tiene que hacerlo continuo para que no se le olvide. En otras palabras, digo, por favor, son audiencias videograbadas. Yo, por ejemplo, cuando iba a una audiencia de juicio oral, yo voy tomando mis notas. Tomo notas de cada cosa que sucede en la audiencia para el momento de resolver. Y cuando tengo dudas, me pongo a ver los videos de cada testigo, de cada prueba, de cada pericial. O sea, si no quedó en el aire, eso quedó grabado. Entonces me queda claro que no, lo que no debe hacerse es que se empiece en enero y se lleven 2 testigos y por allá a la primera quincena otro testigo y que se vaya. Pues obviamente si el juicio llega a marzo, abril, pues obviamente entre tantos asuntos que uno lleva, pues se va a confundir probablemente. Pero por unos cuantos días, yo hay juicios orales que he llevado tremendos, de casos de alto impacto, de casos brutales, que hace muchos años que los llevé, los sentencié, y a veces no me dejan dormir. Recuerdo cada declaración, cada momento, cada imagen que pasaron, cada foto que hubo. En años, habiendo llevado N número, infinidad de audiencias, 1,000, 2,000, 3,000 audiencias, no de juicio, sino de todo tipo, entre aquella sentencia, entre aquel juicio oral y hoy, y no los olvida uno. Y aparte, si los olvida, están los videos. Pero en fin. Pero resulta, van a decir, bueno, es que esas 2 tesis nos están diciendo que así debe ser, al 11º día, y si no, pues se declara nulo y continúa. Pero no, porque resulta que la jurisprudencia más reciente, en abril de 2024, que es mayo, junio, julio, agosto, hace menos de 5 meses salió esta jurisprudencia, que dice todo lo contrario a las otras 2. Registro digital 2,028,658. Repito, 2,028,658. Jurisprudencia también penal, donde dice: audiencia de juicio oral para que se conceda el amparo por no reanudarse a más tardar del 11º día después de que se ordenó su suspensión, es necesario que esa violación procesal afecte las defensas de la persona quejosa y trascienda el resultado del fallo. En pocas palabras, solamente será motivo de amparo y reposición si el haber extendido más de esos 10 días, haber llegado al 11º día, sí trascendió al fallo y al proceso de juicio. Dice, en lo que interesa, lo subrayé, dice, el hecho de que la audiencia de debate no se reanude a más tardar al 11º día después de que se ordenó su suspensión, si bien actualiza una violación a las normas que rigen el procedimiento, no conduce de manera automática a conceder el amparo, ya que para ello es necesario que se haya afectado la defensa de la persona quejosa y el resultado del fallo. Y esto es bien importante, abogados, para quienes estén buscando cómo combatir eso de que después de 10 días no les anulen un juicio y vaya otro.
Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 1/2020 y 167/2020, de las que derivaron las tesis de jurisprudencia 62/2020 y 6/2021, respectivamente, estableció que sólo las infracciones procedimentales que trasciendan el sentido de la sentencia reclamada en perjuicio de quien se agravie son susceptibles de generar la protección constitucional. Es decir, si haberte extendido más allá del 11º día de la suspensión del juicio solamente y si esa ampliación afectó, entonces sí procede el amparo y reposición y la protección de la justicia federal, si no, no. Si no, no. No quiero cerrar esto para quienes van empezando en esto, para no confundir. Tú puedes llegar a una audiencia de juicio y decir, oye juez, yo solicito que no se aperture, ya sea el MP de defensa, que no se aperture porque los testigos no están todos, porque estos dijeron que no iban a poder venir hasta el mes que entra, por X lleno. Ok, y ahí te dan fechas, hay 15 días, en un mes, mes y medio, qué sé yo. Porque no estás aperturando la audiencia, no estás suspendiendo la audiencia, le estás difiriendo, que es diferente. Bueno, el diferimiento, hay audiencias de juicio oral que se han diferido 1, 3, 5, 10 veces por diversos motivos, que no debiese, pero así es, y no es esta situación, porque no se están abriendo. Estos 10 días son para cuando ya se abrió la audiencia. Entonces, juez, Ministerio Público, abogado, asesor jurídico, ten la precaución de que si no está todo listo para aperturar la audiencia, no la abras y así no entras del plazo de 10 días. ¿Me explico? Es un tema que da para mucho, es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo. No se ha puesto de acuerdo que hay jurisprudencias encontradas. A pesar de que la primera sala ya se pronunció al respecto, de que solo si causa agravio en la defensa y en el proceso del quejoso se puede. Aún así, hay jurisprudencias encontradas y hay tantos criterios como jueces haya de juicio oral en México. Pero lo dejo nada más este tema muy por encimita, sobre la mesa, para su análisis, discusión, y la mejor opinión es la suya. Que tenga muy buenas tardes.